ir compartiendo ya mi pantalla. Me van a confirmar si observan. Hoy tenemos un avance bien bonito. Así que vamos a ir compartiendo ya la pantalla. A ver, me van a confirmar si observan. ¿Se observa mi pantalla, muchachos? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días a los que se van integrando. ¿Me confirman, por favor, si se observa mi pantalla? ¿Sí? Sí, profe, sí se ve. Lo máximo. Y se me escucha de forma correcta, ¿verdad? Sí, igual. Perfecto, Smith, lo máximo, campeón. Listo, vamos a ver acá un minuto. Vamos a darle un minuto a tus demás compañeros. Son las 11:01. 11:02 arrancamos. Muy bien. ¿Cómo vamos, muchachos? Bien. ¿Qué tal? A ver, creo que ya siquiera ya somos 16. Ya estamos una pequeña mayoría, creo yo. Vamos a ver acá. Anshi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Belén, Cielito, Dana, Edinson, Jessica, Jocelyn, Carl, ¿cómo estás? Carl. También está por acá Kiarita, Lastenia, que ya la habíamos saludado. También están Naidili, Shilmar, Smith, Tatiana. ¿Alguien más que haya llegado por acá? Creo que a la mayoría ya tuve la oportunidad de saludarlos. Ah, no, a Joycer no lo saludé. A Aison tampoco creo. Muy bien, ¿qué tal? Bien, vamos a empezar. Buenos días a todos, muchachos. Arrancamos con nuestra clase. Ya hemos esperado un tiempo. Los que van a ir ingresando saben que la clase está siendo grabada. En ese sentido, van a tener la opción de poder tener justamente pues el contacto del material. Muy bien, arrancamos con nuestra clase, muchachos. Muy bien, buenos días a todos una vez más. Gracias. Vamos a ver acá. Empezamos con nuestra clase. A ver, en esta oportunidad ya nos toca hablar acerca del tercer intermedio. Todos ustedes recordarán, pues en realidad, o de este, perdón, acá un lapsus desde el segundo intermedio. Ahora sí, perfecto. Muy bien, ya, ahora sí, ya. Desde el segundo intermedio hasta la caída del Tahuantinsuyo. Tercero era porque iba a hablar en realidad solo del tercer horizonte, pero también hemos agregado al segundo intermedio porque revisaba algunas preguntas del examen de admisión de la UNC y en esa oportunidad, cuando tuve la oportunidad de ver ello, justamente me pude percatar de ese detalle. Un minuto, por favor, en todo caso, voy a corregir ese material para que ustedes lo puedan tener de forma correcta, ya que yo le he enviado el material a la señorita. Ahí ha habido pues en sí, en la digitación un pequeño error, así que hay que ponerlo. Muy bien, ya está guardado. Ahora lo único que queda es enviárselo de nuevo para evitar justamente que puedan confundirse, ¿no? Me dan un minuto, por favor, mientras así se van sumando sus demás compañeros. Muy bien, ahora sí, y ahora mismo se lo envío, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, vamos a ver, se lo voy a enviar ahora mismo. Listo. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, ahí está.
Muy bien, ahora sí, empezamos. Bien, muchachos, disculpe. Ahora sí voy a tener la oportunidad de poder empezar con la clase del día de hoy. Como ya les había comentado, se había dado un pequeño lapsus ahí en una palabrita. Habíamos puesto tercer intermedio, ¿no? De mi parte ya se corrigió. Ahora sí, segundo intermedio. Bien, muchachos, como todos ustedes recordarán, el segundo intermedio es un periodo súper importante en la historia del Perú porque hace referencia a las llamadas, ¿qué? A la segunda regionalización cultural de la historia del Perú. Recordemos que esta segunda regionalización surgió a partir de un acontecimiento. ¿Y cuál, profe, fue ese acontecimiento? Recordemos pues la desintegración del llamado Imperio Wari, la contradicción de las ciudades-estado, o llamado también ciudades cabecera de región, trajo como consecuencia que estos busquen su llamada independencia. Finalmente, señores, lograron dividirse. Ustedes recordarán que la semana pasada yo les había hablado acerca de dos grandes pueblos, Tiahuanaco y uno es el Imperio Wari. De los dos, el más grande de todos fue el Imperio Wari, quien a través de su política expansionista militar y religiosa logró justamente dominar gran parte del Perú, parte de Bolivia, parte de Chile y lógicamente pues en sí el sur del país. Inclusive se habla de que hay contacto ya con la zona del territorio argentino, ¿no? Algo que va a ser más conocido aún con la cultura de los incas. Estimados alumnos, el llamado Imperio Wari es el imperio que unió distintas ciudades a través de un sistema de red vial, conocido con el nombre de Capac Ñam. Si se acuerdan de eso, Capac Ñam, lo que en el futuro los llamados incas lo van a llamar el Camino Inca. ¿Por qué motivo lo hicieron? Porque recuerda que el sistema político de administración de la cultura Wari se basaba en el sistema conocido con el nombre de ¿qué? De ciudades cabecera de región. Repito una vez más, se le conoce con el nombre de qué, muchachos, el sistema de ciudades cabecera de región. Entonces, como son ciudades cabecera de región, lo que vamos a observar constantemente, ¿qué cosa es? Justamente que estas ciudades cabecera de región cumplen una función netamente administrativa. Como es una función netamente administrativa, lo que nosotros vamos a observar, vamos a ver en sí en realidad, es que el gobernador central del Imperio Wari tiene su vida en una ciudad que viene a ser la ciudad pues en sí de Huanta en Ayacucho. Ahí está la ciudad de Huari. Me dejó entender qué es lo que termina pasando. Este señor lamentablemente no elige a una persona para que vaya en su representación a poder administrar estas otras ciudades, sino por el contrario, elige a alguien de ese mismo pueblo que asuma esa responsabilidad. Y yo les dije claramente que ahí comete un error porque necesariamente tiene que haber un fiscalizador de su parte. O sea, él como rey, Wari, muy bien, gobernador central, tiene que enviar a un representante de su gobierno para que fiscalice, para que vea si se está cumpliendo o no con el trabajo. Recordemos en el llamado imperio, no te olvides de los incas, en el Tahuantinsuyo vamos a ver al Tucuy Ricuy, les decía en la clase pasada, como fiscalizador. Por esa razón tenemos que tomar en cuenta una de las razones justamente del fracaso de este gran imperio Wari fue ello, ¿no? Dejarlos pues en realidad libres. ¿A quién? Dejarlos libres justamente a estos pues en sí gobernadores, quienes aprovechando pues en realidad que si bien es cierto, crecía aún más el imperio Wari, entre ellos hubo una contradicción y estas ciudades, correcto, estas ciudades, gobiernos provinciales, terminaron buscando su independencia hasta que lo lograron. Finalmente lograron su llamada independencia y se separaron. Por eso es que esos pueblitos, tanto del sur como del norte, finalmente dieron origen a quién, muchachos. Fueron los que dieron origen a este segundo qué, a este segundo intermedio o considerado también la segunda regionalización. ¿Queda claro? Repito una vez más de que vamos a hablar el día de hoy de la segunda regionalización. Estamos hablando de esto de acá, o sea, profe, del intermedio tardío, el cual abarca del año 1100 después de Cristo al año 1400 después de Cristo. ¿Queda claro, muchachos? Vamos a ver acá. Como ustedes pueden percatarse, este llamado segundo intermedio o llamado también intermedio tardío tiene algunas características. Número uno, que es conocido también como el de los maestros orfebres. Cuando hablamos de orfebres, son aquellos artistas, hombres artesanos que trabajan, ¿qué muchachos? Metales, principalmente el oro, muy bien, oro,
¿Qué más, profe? Plata, muy bien, plata, el mismo cobre. Y cómo olvidarnos también de qué, muchachos, de la aleación justamente de un nuevo metal, el cual es conocido con el nombre de la tumbaga. Y eso lo vamos a ver principalmente en la zona de qué, en la zona de Chimú. Ahí está. Eso es una característica, por ejemplo, ¿no? El cual viene a ser el trabajo. Ellos son perfectos, los grandes maestros del llamado, ¿qué, muchachos? Del trabajo en metales. Profe, ¿y la cerámica ya para esta época ya no es tan en sí, qué cosa, ya no va a tener el mismo interés que tenía antes, eso de ser especialistas, el hecho de darle pues un uso distinto, ¿no? Un uso de manera particular, o sea, de trabajarlo de manera individual, no. Ahora, como ya te había explicado en la clase pasada, la cerámica se va a volver utilitaria, o sea, de uso cotidiano. Entonces ya no el maestro, el artesano ceramista, ya no va a trabajar pues en sí de manera individual una sola cerámica, no, sino que ahora va a utilizar moldes y va a empezar a crear en cantidad. O sea, ya no hay calidad, lo que existe es cantidad. Lo que sí te voy a mencionar para esta época es el llamado crecimiento de qué? Es el llamado crecimiento de ciudades. Y es por ese motivo que también se desarrolla el llamado que urbanismo. Por eso que en este periodo destaca justamente que, muchachos, la construcción de ciudades, construcciones, correcto, con carácter urbano religioso, o sea, urbano por el carácter de ciudades, muy bien, viviendas y religioso porque terminan siendo lugares, repito, para todos ustedes, religioso hace referencia a centros ceremoniales. ¿Quién vive en estas ciudades? Lógicamente la élite y los artesanos especializados en tareas específicas. Muy bien, por ello, conozcamos el llamado intermedio tardío. El intermedio tardío, señores, que es súper importante conocer a partir de la cultura chimú. Si aplicamos el chapa, la mona, tutía, guachichi, acá estaríamos ya en la etapa de los chichis. Chimú, chinchas. Muy bien, aunque también destaca chachapoyas, chancas, huancas y los famosos reinos altiplánicos. La cultura chimú, muy cerca al lugar donde tú vives. Si bien es cierto, no es Cajamarca, pero en ese camino correcto para ir a Cajamarca está justamente Trujillo, está La Libertad, está Lambayeque. Bueno, Chimú fue descubierto por Max Ule. Justamente Max Ule dice que la cultura peruana tenía su origen en dónde, ¿se acuerdan o no? ¿En el Perú o en Mesoamérica? ¿Qué me dicen ustedes? En el Perú. No, Smith, te has equivocado. Claro, hijo, en Mesoamérica, porque Ah, Max recordemos Zule, sí. Max Zule, por eso decía, Julio César Tello es el que decía Perú, Ajá. pero Max Zule, el alemán, ¿te acuerdas cuando dije claramente que en pocas palabras nos trata de inútiles, ¿no? Él dice, no, o sea, el peruano no es capaz de crear cultura, pero Julio César Tello demostró lo contrario. Max Zule, él plantea que la cultura en sí en el Perú tiene su origen en Centroamérica. Estos centroamericanos, con el uso de balsas, viniendo por el mar, llegaron al norte y al sur del país, o sea, primero al norte, correcto, y luego llegaron al sur, dando origen a la cultura proto-chimú, y acá está Chimú, y proto-nazca. Muy bien, bueno, si hablamos de Chimú, Chimú recordemos que se va a ubicar en dónde, en el valle, pues en sí de Moche. Pero, profe, ahí no se ubicó la cultura Moche, por supuesto, pero la cultura Moche, recuerda, te dije claramente, es una sucesión de pueblos. Recuerdan ustedes que los pueblos estaban pues en realidad en sí, ¿en base a qué? A la administración de reinos en sí de cada valle. Eso quiere decir que allá no había un gobierno central. Cada gobernador de cada valle era importante, pero si un gobernador de un valle gobernaba, con todo el respeto, ¿no? Y valga la redundancia, dos, tres, cuatro valles, él se convertía en un chimucapa demostrando su gran poder para controlar más valles que se convertiría en una especie de rey. O sea, no es necesariamente un rey central, pero basta que tenga una mayor cantidad de ciudades en su mando, él se convierte en un Chimucapa. En el caso de ellos, bueno, ¿qué terminó pasando? Simplemente terminó pues cayendo la cultura moche. Recordemos que después de Moche hubo influencia de la cultura lambayeque, de donde es justamente el señor de Zipán. Pero tras esa decadencia y sometimientos en sí, en base a la cultura wari, muy bien, recordemos que Chimú alcanzó su llamada independencia. Ahí ellos se van a desarrollar en el Valle de Moche.
Ahí su capital va a ser la ciudad de Chanchan, donde se construyó a propósito la ciudad de barro más grande del Perú. Se extiende, correcto, por el norte hasta Tumbes y por el sur hasta Pativilca. O sea, solo su influencia ha sido por el norte del país. Pativilca está en el norte de Lima, muy cerca a Casma, correcto, en Ancash. Eso quiere decir, profe, que vienen desde Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash, sí, y una partecita, correcto, es la parte final de Lima. Muy bien, o sea, al norte, pero está así en la frontera con Ancash. Sus antecedentes se encuentran, como ya te había mencionado, relacionados con la cultura lambayeque y la cultura Sicán, o llamado también cultura chiclayo. Muy bien, entonces, si hablamos de Chimú, es la llamada suma de la cultura lambayeque y la llamada versión de la cultura Wari, versión mochica y tumbes. ¿Cómo es eso, profe Mochica Wari? Mochica conquistado por el llamado Imperio Wari. Y de ello resulta la cultura que, muchachos, de ello resulta la cultura Chimú. Ahora, como ustedes pueden observar, muy bien, muchachos, ahí van a observar claramente qué cosa van a observar pues en sí cómo es el grado de expansión y las principales ciudades que ellos construyeron. Como ya te había mencionado, su ciudad capital se encuentra acá en Trujillo, Chanchan, la ciudad de barro más grande, repito, de América. Luego vamos a ver su llamada expansión por la zona de Lambayeque, ahí está la Huacafarfán, Pacacnamu, Mocupe, luego en Piura está Tucume, correcto, y miren ustedes la zona de Tumba, porque terminaron llegando hasta esta zona de la región Tumbes. Muy bien, luego también hay que recordar que van a llegar en la zona, repito una vez más, sur, hasta donde, hasta el norte de Lima, que es la frontera con Ancash, que viene a ser el llamado que el centro arqueológico de Mancha. Ahora, sus orígenes. Hay dos formas de explicar el origen de la cultura chimú. La mitológica, que es la que justamente ellos dieron a conocer, el cual nos habla del mito de Tacainamo, correcto, el mito de Tacainamo. Y el otro viene a ser el mito de Nailam. Muy bien, y el Tumi de Oro, ¿no? Que pertenecen a la cultura lambayeque. Nailam, que vendría a ser un hombre que salió del mar, finalmente, sería una especie de dios quien daría origen a esta cultura. Y el mito de Tacainamo habla de un hombre, y propiamente dicho, que vendría a ser, entre comillas, su primer, ¿qué muchacho? Su primer rey, el primer gobernador y creador de todo. Con él se inició toda la vida dentro de la cultura chimú. Cultura chimú que tiene una organización política centralizada. Recordemos que recuerden ustedes lo que ya les había mencionado. ¿Va a haber un gobernador centralizador? Acá te voy a decir lo siguiente, no, no va a haber un gobierno centralizado. ¿Cómo es eso entonces, profe? Hace un rato dijo un gobierno centralizado, centralizado en el valle. A ver, ¿cómo es eso? ¿Recuerdas lo que te mostré hace un momento? Hay varios valles en Chimú. Al igual que en la antigüedad de Moche, recuerda que cada valle tiene un gobernador, o sea, el valle sí tiene un gobernador central. Me dejo entender, repito, al cual lo conocen con el nombre de que Alaec, cacique o Alaec. Pero si este Alaec, repito, si este Alaec llegaba a gobernar varios, ¿qué muchachos? Varios valles o varios señoríos, entonces él se convertía en el gran señor Chimú. Y en ese sentido lo llamarían Chimucapa. O sea, profe, ¿cómo es esto? Si todo esto es el territorio Chimú, mira todo esto, cada territorio tiene su propio gobernador. Me dejo entender, al cual tú lo vas a conocer con un nombre. ¿Cuál es el nombre? Lo vamos a poner de otro color. Lo vas a conocer con el nombre de Alaec. Alaec, Alaec, Alaec. A todos lo vas a llamar Alaec o simplemente llámalo cacique, como quieras llamarlo, porque finalmente son gobernadores de qué? De un pequeño valle. Pero si un Alaec, correcto, termina conquistando a él y a él se convierte en el señor ya no de un valle, sino ahora dominando más estos tres valles, él ya se convierte en qué? En el gran señor Chimú, porque tiene más dominios que los otros. Y entonces este Alaec dejará de ser un subordinado gobernador de un solo valle para convertirse en el gran señor Chimú o simplemente lo vas a llamar Chimucapa. Pregunta, por favor. Hasta acá. ¿Me dejé entender? Repito, campeones. ¿Me dejo entender, sí o no? Profe, Dime, Smith. ¿quiénes eran las ciudades cabeceras de región?
Que tú me estás, hijo, estoy hablando primero de Chimú, pues campeón, hace rato me debiste preguntar. Estoy hablando, ya, primero vamos a responder lo que estoy preguntando y luego te respondo eso de las ciudades cabeceras de región, que ya es el tema de la semana pasada, pues Smith. Vamos rapidísimo. Lo primero, por favor, no se desordene. Vamos a ser Ajá. ordenaditos, ya. Lo primero que les pregunté, ¿hasta acá quedó claro con esto del tema del Chimucapa, sí o no? Sí, 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 Perfecto, profe. perfecto. Muy bien. Eso, por favor, es importante. ¿Por qué motivo en realidad en sí termino exigiéndote eso? Por la siguiente razón, repito para todos ustedes. Cuando hablamos acerca del Chimucapa, como ya te había mencionado anteriormente, recuerda lo que ya te había dicho. El Chimucapa va a ser va a terminar siendo la persona, repito, la persona que va a gobernar una cantidad mayor de valles. Le va a llamar el gran señor Chimú. Este, recuerda, termina convirtiéndose en un gobernador. Él y su familia pasarán a ser la nobleza. Por ese motivo, el Estado es aristocrático y muy jerarquizado. Era una sociedad guerrera. Esa es una característica de este pueblo, que se caracterizó ¿por qué? Por justamente sus hazañas militares. Cuando digo hazañas militares, su expansión en base a su llamada, ¿qué? A su llamada carrera militar. O sea, podían conquistar distintos valles, pero todo eso gracias pues en sí a su habilidad guerrera. Minchancama fue justamente el último gobernador que tuvo este señorío Chimú. Con él dice que logran su mayor expansión. Me dejo entender, o sea, si por un lado habíamos mencionado hace rato a Takainamo como primer rey, su último rey, ¿quién sería? Minchan Kama. Me dejo entender. Ahora, buen punto. No te tranquilo, Brihan Harold. Muy bien, ahora te voy a contar ese término que tú estás mencionando. Ahora, ¿qué terminó pasando con esta cultura chimú? Terminó siendo derrotados por el llamado Auki Tupac Yupanqui. Me dejo entender cuando gobernaba el Tahuantinsuyo Pachacútec, o sea, el hijo de Pachacútec, ¿cómo se llama? El hijo de Pachacútec, Tupac Yupanqui, correcto, quien va a terminar derrotándolos. Ahora, hay una pregunta que me acaban de hacer. ¿Y quién es el Siequich? Es un término con el cual se le conoce al Chimucapa, que yo he utilizado este término, o llamado también Gran Señor Chimú. O sea, a la cabeza, en resumen, ¿cómo lo vas a llamar a ese gobernador, al Gran Chimucapa? Tú lo puedes llamar o Chimucapa o Siequich. ¿Me dejo entender? ¿Por qué lo llamas así? Porque es el gran gobernador. Y ahora, profe, aquellos que solo dominan un valle, ellos van a subordinarse y van a aceptar la autoridad del que mejor gobierna, del hombre que tiene el mayor control de valles, y eso se van a llamar alaec. Me dejo entender que son gobernadores. En resumen, vendrían a ser unos subordinados, vamos a apuntarlo acá, subordinados. ¿Correcto? Subordinados. Ah, ya, profe. Ellos son los subordinados. Así es. Sí, sí, Ekich, a la EC entonces, y luego tenemos al Paraén, que es el jefe de los campesinos, el hombre que se encarga justamente de hacer trabajar a la población en general. Y los llanas, que son los sirvientes perpetuos. Llanas se les llama así a los prisioneros de guerra. No lo llamaría esclavo, pero tienen pues una característica muy parecida a quién, a la de un esclavo. Por eso es importante mencionar estos términos dentro tanto de la organización política como de la organización social. En lo político, estos dos recuerda que son los llamados gobernadores. Ellos son los que administran todo el reino y a la vez también las ciudades. Y estos dos de abajo son la base de la sociedad encargada justamente del trabajo en favor de la nobleza. Por eso, si te das cuenta, la organización social nos dice, si Equicho Chimucapa, máxima autoridad política y militar. El Alaec es una especie de curaca o